Hola amigos, en este vídeo les traigo un creepypasta, mi primer creepypasta. Bueno, empecemos. Mi abuelo, para trasladarse a la mina tenía que levantarse a las 3 de la madrugada para iniciar su camino a pie por el monte, asimismo pasaba por la orilla de un río, y en una ocasión, vio una pequeña niña vestida a la moda antigua. En esa época habrá sido de mediados de 1800, que le hacía señas, y cuando se acercaba la niña desaparecía. Así transcurrieron varios días en que al pasar por la orilla del río mi abuelo veía aquella aparición, y al comentarle a sus compañeros de trabajo mineros rudos de provincia, no se mofaban, como pudieran pensar ustedes, sino al contrario, se santiguaban con temor y le decía a mi abuelo: háblale al ánima Flaviano, a lo mejor te lleva al enterradito. Enterradito llamaban ellos a un tesoro enterrado que posiblemente estuviera custodiando el ánima o aparición, y por lo mismo no podía descansar. Un día de descanso, raro en aquellos tiempos, mi abuelo se levantó pensando que se le había hecho tarde. Recriminó y reprendió a mi abuela, que apenas contaba con 14 años de edad, cosas de la época. Salió corriendo por la vereda hacia la mina. Ya estaba clareando y se extrañó de no encontrar a ninguno de los trabajadores por el camino, hasta que llegó a la orilla de aquel río y se acordó que no había trabajo. Aquel día, dispuesto y más molesto aún, dio media vuelta para regresar a casa cuando de pronto vio a esa niñita de no más de 5 años con un vestido inmaculadamente blanco y sus botitas blancas también sin una mancha de tierra o lodo. Mi abuelo se acercó y le preguntó: ¿qué haces aquí solita, criatura del Señor? ¿Estás perdida? La niña le contestó: sí, hazme un favor, llévame al otro lado del río, de aquel lado está mi casa y si me atraviesas te daré todo lo que quieras. Mis papás tienen mucho dinero. Mi abuelo, con desconfianza y trabajando su mente a 1000 por hora, pensó: ¿cómo es posible que una niña de esa edad esté por aquí, a estas horas y en época de lluvia, sin una sola mancha ni siquiera en los zapatos? La niña le volvió a decir: ándale señor, cárgame y llévame al otro lado del río, esta es la parte menos honda y no me quiero ensuciar, te daré todo lo que quieras. Ante la insistencia de aquella niña, mi abuelo accedió a llevarla, pero solo hasta la mitad del río. Cuando se acomodó a la niña en la espalda, ella le inquirió: solamente no vayas a voltear, oigas lo que oigas, del otro lado estará una gran vasija de monedas, pero no vayas a voltear. Cuando le dijo esto ya iba por la tercera parte del río, cuando empezó a sentir que el peso que traía a sus espaldas empezaba a ser cada vez mayor, y cuando quería voltear a ver qué pasaba, la voz de la niña le decía: no voltees por favor, apúrate, ya falta poco. Cuando le faltaban unos cuantos metros para llegar a la orilla, la curiosidad fue más fuerte que aquel hombre, y al voltear, ¿cuál fue su sorpresa? Que en vez de encontrar a la niña en sus espaldas, encontró a una víbora, así la llamó él, enorme y gruesa, con unos grandes colmillos y baba espesa que escurría por sus fauces. Al ver aquello, mi abuelo gritó espantado: Ave María Purísima, al tiempo que aventaba aquella cosa al río. En eso aquel ser le dijo: te dije que no voltearas, ya te faltaba poquito. Señor, ándale, llévame. Mi abuelo no hizo caso y se empezó a alejar sin dar la espalda a aquel ser. Cuando este se sumergió, y al sumergirse vio como al otro lado del río empezaba a arder. Expresión que aplican cuando hay una luz irradiando cierta parte del campo, la cual dicen: es ahí donde está el enterradito. Bien, mi abuelo corrió a su casa y no contó lo sucedido hasta varios días después, con sus amigos del trabajo, los cuales le recriminaron que por qué no había escarbado a donde vio arder. Mi abuelo objetó que eso no era para él, que era cosa del demonio. Así pasaron varios días hasta que 2 de sus amigos desaparecieron. Uno nunca lo encontraron y al otro lo hallaron vagando por el rumbo de la orilla del río, repitiendo lo siguiente: yo te llevo al otro lado del río, yo te llevo al otro lado del río. Y antes de morir, ese amigo, en un destello de lucidez, les comentó cómo fueron la otra persona y él al lugar donde les dijo mi abuelo que había visto arder y en donde aventó aquel monstruoso ser, y que lo único que recuerdan es a la niña pidiéndoles le ayudaran a atravesar el río.